En este video vamos a ver ahora lo que son los factores de diseño, su selección, cómo se aplica para los diseños de tuberías revestidoras y de aparejos de producción, y son de fundamental importancia para los ingenieros de diseño. Estos factores de diseño también están ya normados bajo estándares, bajo políticas de cada una de las empresas que intervienen en la construcción de pozos, empresas de servicios, empresas operadoras, para el buen desempeño durante la ejecución del diseño del pozo y asegurarse que la integridad de ese pozo cumpla con la vida útil. El factor de diseño es la relación entre la capacidad teórica que puede soportar una tubería sin que le afecte o cambie su estado debido a una carga de diseño. La selección del factor de diseño está intrínsecamente relacionada con el método de diseño. A mayor incertidumbre en las cargas, mayores factores de diseño. Por ejemplo, los pozos exploratorios deberían ser diseñados usando factores de diseño mayores que en los pozos de desarrollo. ¿Qué pasa si tenemos un pozo que se va a perforar en una zona donde no hay pozos de correlación y el más cercano está a 100 kilómetros? Se debe tomar en cuenta cómo se diseñó ese pozo para traer ese diseño al pozo que se va a perforar, porque son los pozos más cercanos que hay. Si está a 100 kilómetros, 90, 80 kilómetros, pues ese es el que hay que usar. Como este pozo es exploratorio, se usan factores de diseño que nos aseguren que las tuberías no van a fallar. Una vez que ya esté perforado el pozo, se tenga calibrado el modelo, incluso el modelo geomecánico, el modelo ya de subsuelo, el siguiente pozo, la incertidumbre va a bajar. Y al bajar la incertidumbre, se pueden ya hacer uso de factores de diseño para evitar sobrediseñar el pozo. Claro, ya perforar un segundo pozo tiene cierto grado de incertidumbre, ya a partir del tercero y cuarto ya se tiene más analizado y aterrizado, como se dice, el modelo geomecánico y el modelo de esfuerzo en el subsuelo, para poder entonces ya ajustar los factores de diseño. La fórmula que ven es de la del factor de diseño. El factor de diseño es igual al factor de seguridad mínimo, que debe ser menor al factor de seguridad, que es la resistencia de la tubería a la carga aplicada. Una tubería P110 son 110.000 entre los 10.000 con que vamos a probar, y ese sería el factor de diseño. Como comenté, DF es el factor de diseño, factor de seguridad mínimo aceptable, ¿no?, para que esta tubería no vaya a fallar. El factor de seguridad mínimo es un valor equivalente al factor de diseño y tiene mayor implicación en el estudio de sensibilidades de diseño. ¿Okay? El factor de seguridad son los valores calculados por los ingenieros de diseño a través de procedimientos manuales o con herramientas de cómputo. ¿Okay? Las herramientas comerciales de diseño manejan lo que son los factores de seguridad, ¿okay?, que uno los incluye cuando uno va a simular según lo que diga el estándar o la política, para entonces decir al software cuáles son los valores que se van a usar para la tubería y hacer los cálculos de estallido, colapso y axiales. Y triaxiales también. Por lo tanto, el factor de diseño por la carga aplicada debe ser menor o igual a la resistencia del tubo. Si tenemos el factor de seguridad y lo multiplicamos por la carga a que va a ser aplicada a esa tubería, este debe ser igual o menor a la resistencia del tubo. Si está por encima, pues no va a fallar la tubería. Al multiplicar la carga por el factor de diseño, puede hacerse una comparación directa con la resistencia de la tubería. El factor de diseño son los valores recomendados por las políticas, normativas y estudios probabilísticos de falla de diseño de las empresas, operadoras y organizaciones de diseño internacional. ¿Qué quiero decir con esto?
cada empresa, sea operadora o de servicio, debe usar sus estándares, sus manuales, sus políticas normativas para diseñar las tuberías de producción, en este caso el aparejo de producción o también para los diferentes tubos que se van a usar en las tuberías revestidoras. Es muy importante tener en cuenta eso. Hay políticas y normativas. Otra cosa muy importante que quiero dejar claro, los factores de diseño no se deben modificar bajo ningún concepto. Los factores de diseño, si están normados, si están dentro de una política, es para hacerlo cumplir. Podemos meternos con el acero, como lo comento en los cursos que me ha tocado dar de diseño tubulares. Que si P110, que si TAC 140, que si TAC 110, que si N80, pero jamás se deben meter con los factores de diseño. Se meten con factores de diseño, cambian un número, cambian un valor, solo porque la tubería al momento de hacer los análisis de esfuerzos no estaban pasando las cargas y pasa algo en el pozo, lo primero que es a ubicar con qué factores de diseño y con qué eh, ambiente, o en este caso cargas, se simuló esa tubería. Y si ven que el factor de diseño para el colapso está diferente a lo que dice la norma o la política, va a haber problemas. Mi recomendación es nunca manejen factores de diseño diferentes, ¿verdad? O en este caso, factores de seguridad diferentes a los que están en las políticas de sus compañías. Si hay excepciones, pues deben venir muy bien documentadas, muy aprobadas, pero de primera mano, siempre usar los factores de diseño que están normados. Hago un paréntesis aquí porque es muy importante que lo sepan, que no se debe cambiar los factores de diseño. Obviamente ellos se van cambiando porque se hace un estudio del campo, cómo se comportaron, cómo fueron los diseños para ir eh, ajustando sus factores de diseño. Obviamente eso no es porque estamos en un grupo y a uno le gusta 1.8, a uno le gusta 1.125, a otro le gusta 1.4 porque le parece bonito. No, 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 no. Está normado. Y ya se hizo un estudio. Y ya se analizó estadísticamente los factores de diseño que se deben usar. O sea, tengan cuidado al momento de usar los factores de diseño, factores de seguridad, que vayan ustedes a aplicar para un diseño, bien sea de tubería revestidora o del aparejo de producción. ¿Okay? En este ejemplo vamos a ver la selección de un factor de diseño. Tenemos una tubería de 3,5 que su resistencia al estallido es de 10.160 para un grado de acero N80. A esa tubería le van a hacer una prueba de presión, van a hacer una prueba de presión en el pozo. Y está estimando que esa prueba por datos de pozos de correlación no sea mayor a 5.500 psi. El factor de diseño mínimo para esa tubería, para el diseño, es la división de la resistencia al tubo a presión interna, que es 10.160, entre la carga que se va a aplicar, que sería la presión por dentro de ese tubo, y de un factor de 1.84. Ahora bien, se debe calcular si con ese factor de diseño, al aplicarlo a la carga de presión interna que se le va a aplicar a la tubería, está por encima o por debajo de la resistencia del tubo, que son 10.160. Con un factor de diseño, factor de seguridad de 1.84, la carga aplicada de 5.500. Vamos a la fórmula y nos da 10.160. Eso quiere decir que está igual o por debajo de, en este caso, la carga a aplicar. O sea,
podemos usar ese factor de diseño. Esto es únicamente para determinar los factores de diseño, de dónde salen. De una manera sencilla también de poderlo ver, tensión y esfuerzo en la conexión, ¿no? Tenemos 1.8 para este ejemplo, colapso 1.125, estallido 1.1. Entonces, si vamos a requerir para la tensión de este tubo ejemplo, no del anterior, este es otro ejemplo, de 100.000 libras fuerza, con un factor de diseño de 1.8, el diseño va a salir con 180.000 libras fuerza. O sea, el factor de diseño es como un factor, como bien lo dice, factor de seguridad, es como un, un factor adicional que se le asigna a esa tubería para el diseño. ¿Okay? O sea, que ese es el factor, y con ese factor vamos a asegurarnos un poco más de que el tubo eh, puede aguantar esas cargas, siempre y cuando esto no sobrepase el límite de la tubería. Hay que tener en cuenta eso. ¿Okay? Consideraciones importantes para la aplicación de los factores de diseño. Escenarios de casos de carga. El diseño debe considerar diversos casos de carga a lo largo de la vida útil del pozo. Perforación, terminación, producción, recondicionamiento, etc. La carga máxima prevista para cada modo de falla en cada escenario es crucial. Los pozos se diseñan críticos. Las cargas que se aplican son críticas. Porque la idea de que ese pozo, la idea es, perdón, de que ese pozo dure para lo que fue perforado. 15, 20 años a lo máximo. 10 años. ¿Okay? O hasta agotarse los recursos del subsuelo. Peor caso de carga. Los cálculos de diseño a menudo asumen las condiciones más desfavorables. Presión máxima, temperatura mínima o temperatura máxima. En este caso también aplica temperatura máxima. ¿Okay? Son los casos de ambientes hostiles. Requisitos regulatorios. Las regulaciones locales y nacionales pueden exigir factores de diseño mínimos para la integridad del pozo. Como les comentaba, estos factores están normados. La compañía operadora hizo sus análisis, normó los factores de diseño y basado en eso sacó sus manuales de diseño tubulares para que las demás compañías que vayan a hacer los diseños se rijan por ese manual. Las compañías pueden tener sus propios manuales y procedimientos y estándares y políticas, pero se debe regir cuando se va a construir un pozo de una compañía internacional u operadora por lo que tiene la compañía operadora u internacional. Política de la compañía operadora. Cada compañía operadora suele tener sus propios estándares internos y requisitos de factor de seguridad más conservadores basados en su tolerancia al riesgo y experiencia operativa. Es lo que comentaba ahorita. Pero yo he visto manuales que son realmente críticos. Estos manuales también suelen en cierto tiempo actualizarse, ¿okay? Por lecciones aprendidas que se han traído debido a lo que se ha observado en el campo. Tolerancias de corrosión y desgaste. Además de los factores de seguridad en la resistencia, los diseñadores suelen incorporar tolerancias de corrosión y desgaste especificando una pared ligeramente más gruesa que el mínimo requerido por los cálculos de tensión. También se toma en cuenta eso, pero también viene el factor costo. Porque diseñar un pozo para asegurarnos puede salir muy caro. Hay que tener en cuenta que hay que justificar los diseños también ante la jefatura correspondiente. Porque todo eso se traduce en dinero. Bien. Las consideraciones importantes para la aplicación de los factores de diseño. Resistencia de la conexión. El diseño también debe considerar la resistencia de las conexiones.
de las tuberías, en este caso las rocas o los pines, ¿okay? Las juntas, que pueden tener factores de seguridad diferentes al del cuerpo de la tubería. API en su normativa RP 5C2 proporciona información sobre la resistencia de la conexión, selección del grado del material, es muy importante también tenerlo en cuenta, que es elegir un acero de mayor grado API que proporciona un mayor margen de seguridad. La selección depende de las cargas previstas y los factores de seguridad requeridos. Hay conexiones API y hay conexiones premium, bien sean las high drill o las van. ¿Okay? Factores de seguridad recomendados en la industria. Si bien el API 5CT establece los requisitos mínimos de esfuerzo, el diseño real incorpora factores de seguridad para considerar las incertidumbres en las predicciones de carga, las variaciones del material y la posible degradación. Los factores de seguridad comúnmente aceptados por la industria, que pueden verse influenciados por los requisitos regulatorios y las políticas específicas del operador, se aplican a las cargas calculadas. Estallido generalmente oscila entre 1 y 1,33, relación entre la resistencia del estallido y la presión interna máxima prevista. Algunos operadores pueden utilizar factores más altos según la evaluación de riesgos. Colapso. Generalmente se utiliza un factor de diseño de 1.125, relación entre la resistencia al colapso y la presión externa máxima prevista. Sin embargo, algunos enfoques consideran escenarios de evacuación parcial que podrían justificar un factor cercano a 1. Tensión. Generalmente oscila entre 1,6 y 2, relación entre la resistencia a la tensión o a la tracción y la carga de tensión máxima prevista. Se utilizan factores más altos en secciones críticas o donde se prevén cargas dinámicas. ¿Ok? Compresión. En ocasiones se utiliza un factor de seguridad de alrededor 1.2 para evitar el pandeo. Para puntos de inyección de cemento se podrían considerar factor inferior como 0.85 para la presión externa durante la cementación. Esfuerzo triaxial. En ocasiones se aplica un factor de seguridad de 1.25 al evaluar esfuerzos combinados. ¿Okay? Como ven, estos son los tipos de carga con los valores de factores de seguridad, digamos, vamos a llamarlos así, estándares. ¿Por qué? Porque cada compañía ya tiene sus estándares bien específicos y sus políticas, y entonces ya usan un factor de seguridad basado en estudios, estadísticas, etcétera, etcétera. Diseño por tensión. Asume que no hay efecto de flotabilidad. El diseño se basa en el peso de todas las artes de revestimiento. Diseño por colapso. Asume que la tubería revestidora o de producción está vacía por dentro. Eso es, sin presión dentro de la tubería revestidora, sin efecto de flotación. Diseño basado en el máximo peso del lodo a profundidad de la tubería revestidora. Para el caso de estallido, asume que no hay fluido en la parte externa de la tubería revestidora o de producción. El diseño se basa en la máxima presión dentro de la tubería revestidora o de producción. Y la presión que se debe diseñar es la presión de formación estimada en la TD para que la tubería de revestimiento de producción o la presión de formación estimada en la siguiente tubería de revestimiento. O sea, aquí lo que se hace es que se toma en cuenta las presiones de la siguiente sección, porque es la que va a estar expuesta. En el caso de la tubería revestidora, se está perforando, está la tubería instalada, se toma en cuenta la presión de la siguiente sección, perdón. ¿Okay? Porque es la que va a estar expuesta. Si hay un problema de un brote y tengamos por el espacio anular fluido o no esté cementado. Condiciones críticas. La tubería revestidora o de producción debe estar diseñada para soportar las condiciones de
tensión, colapso y estallido. Es muy importante tener en cuenta el uso de estos factores de diseño porque es muy importante al momento de diseñar las tuberías revestidoras de producción. En los software especializados hay un apartado donde uno ingresa estos valores que están normados para que al momento de hacer los cálculos él lo tome en cuenta, haga las gráficas basadas en los factores de seguridad o de diseño que se incluyeron y así poder evaluar las tuberías correctamente. Es muy importante que se tenga en cuenta esto al momento de diseñar la tubería de revestimiento o el aparejo de producción.